Bueno, gloria a Dios, acá estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están arrancando este jueves? Viste que jueves, hoy le dije a Fran, ¿dónde está Fran? Andaba por ahí. Le digo, ¿cómo estás? Me dice, ay, estoy cansado. Y yo digo, bueno, tranquilo, ya viene. No viene nada, no viene el fin de semana todavía. Le quise decir que lo quise animar de alguna forma, pero como que no salió. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a adentrarnos en la palabra, a poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y espero que el Señor nos hable. Amén. Porque eso es lo que siempre digo antes de arrancar una palabra, que no queremos información, sino que queremos esa revelación, esa palabra nueva de parte del Señor que nos enseñe, nos instruya, nos corrija en su camino. Así que bueno, ayer estaba orando, antes de ayer o ayer, no me acuerdo, estaba orando y le digo, bueno, Señor, a ver, ¿qué es lo que tenés para este jueves? El año pasado estuvimos trabajando en una seguidilla de enseñanzas, ¿se acuerdan? En el Sermón del Monte, después estuvimos hablando de, ¿se acuerdan qué más el año pasado? De los frutos del Espíritu, ¿no? Y bueno, y este año, en vez de hacer una seguidilla así de enseñanzas, arrancamos, bueno, bien buscando al Señor, que era lo que tenía para cada jueves. A Misael le encanta eso, que está con la alabanza, pobrecito, y me dice, ¿y de qué vamos a hablar el jueves? Mira, no sé todavía, pobrecito. Pero me tienen paciencia los chicos de la alabanza. Y el Señor me hablaba de una palabra que muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros la hemos ya escuchado, pero espero que el Señor te hable algo nuevo. Está en Hechos capítulo 3. Vamos a leer un poquito la historia. Cuenta la historia de un lisiado que se encuentra con Pedro y con Juan. Y este lisiado estaba a las puertas del templo pidiendo limosna. Y acá está la gran frase de Pedro que le dice, no sé si se acuerdan lo que le dice, no tengo plata ni oro, vivía en Argentina me parece, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces vamos a leer un poquito la historia para aquellos los que tal vez alguna vez no la habían escuchado. Es cortita. Dice que un día subían Pedro y Juan al templo de las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta, llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, les dijo, míranos. El hombre fijó la mirada en ellos, esperando recibir algo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, lo levantó al instante. Al instante los pies y los tobillos de este hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie, comenzó a caminar, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado a la puerta de la llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Vamos a adentrarnos un poquito en esta historia y tal vez vos pensás, bueno, vamos a hablar de Pedro, ¿no? De dar de lo que tenemos y qué tenemos y bla, bla, bla. Pero vamos a adentrarnos un poquito en la historia de este lisiado. Dice que era un hombre que estaba en esta condición desde nacimiento. Por ende, cuando vos tenés una condición de nacimiento, te vas adaptando a dicha condición, ¿sí o no? La vas naturalizando porque no te parece algo extraño. Para este hombre hasta ni era incómodo tal vez estar lisiado porque era algo muy, muy parte de él. Esto pensalo como si vos lo tuvieras que, no sé, mirarte al espejo y apropiártelo para tu vida. ¿En qué áreas de tu vida
en qué áreas de nuestra vida, no sé, tal vez estamos lisiados, estamos condicionados, estamos enfermos, pero sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta porque lo traemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque venimos conviviendo con esa forma de actuar, con ese problema de carácter, con ese pecado, con esa debilidad. Venimos arrastrando hace tanto tiempo que puede llegar a ser imperceptible. Y esto era lo que estaba viviendo este hombre, una realidad ya naturalizada. Dice, cojo en el versículo 2, cojo de nacimiento. Este hombre se ve que no conocía otra realidad. Y vamos a ver, ¿no?, en qué influye esto, porque cuando él está pidiendo a la puerta, que vamos a hablar de esto, él no está pidiendo sanidad, él no está pidiendo un milagro, él está pidiendo limosna. Entonces, cuando uno no ve como una necesidad, no puede entender que la realidad que está viviendo no es la que Dios quiere, sino que está totalmente naturalizado, es imperceptible. No me doy cuenta que tengo una necesidad. Eso nos pasa muchísimo cuando vamos a compartir de Jesús, ¿no?, afuera, ¿no?, para decir a otros lados, y nos encontramos con gente que te dice, yo estoy como bien. Y uno le quiere hacer ver, no estás bien, te vas a ir al infierno. No, y uno piensa, bueno, ¿cómo hago para que el otro parece que se sintiera mal? Muchas de las veces, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te parece? Bueno, a ver por dónde le digo que necesita Jesús. A ver, ¿qué puedo? Un trauma de la infancia, a ver, una situación económica, una enfermedad. Por eso dicen que las personas más difíciles de predicarles el evangelio es la persona que... Las ricos. ¿Por qué? Porque es muy difícil ver una necesidad. Tengo todo, no necesito ayuda, no necesito de otro, quiero amigos, los compro, ¿no? Pago y tengo amigos, ¿no? Pago la cena y vienen amigos, necesito afirmación, me hago una cuenta de Instagram y pago para que me sigan. No, es más fácil. Ahora, cuando nosotros vivimos una realidad así, es muy difícil percibir en nosotros mismos una necesidad. El ser humano, cuando se acostumbra, deja de percibir la necesidad, ¿no?, la carencia, la condición que tiene como algo malo. Este lisiado, como era de naturaleza, ¿no?, de nacimiento, con esta condición, él no podía percibir esta necesidad. Por eso necesitamos un milagro, porque muchas veces nosotros no sabemos bien qué nos pasa, no sabemos qué sentimos, porque no podemos ver dónde está nuestra necesidad, de dónde se origina nuestra necesidad, cuál es nuestra necesidad. Y así, sin reconocer esa carencia, nos vamos separando de Cristo. Este hombre, obviamente, no podía percibir su necesidad. Después, algo en el versículo 2 que me llama muchísimo la atención, dice que este hombre que era lisiado de nacimiento, al que todos los días lo dejaban ahí. Dice que había otros que lo dejaban ahí para que pidiera limosna. Qué tremendo, ¿no? Porque yo me imagino esa rutina. La rutina de la gente de alrededor del lisiado, de ir a buscarlo, levantarlo, llevarlo, dejarlo, esperar unas horas, ¿no?, y volver a venirlo a buscar. Se ve que era una rutina no solamente de él, sino también de aquellos que lo rodeaban. Y muchas veces nuestra necesidad, cuando está tan naturalizada, no solamente se naturaliza para nosotros, sino se naturaliza para nuestro entorno. Y nuestro entorno empieza a responder hacia nosotros, empieza a relacionarse con nosotros, naturalizando esa carencia, naturalizando esa necesidad. Por eso después ves que, no sé, te hablas con una amiga, hablas con el otro, y si tienen que hablar de un tercer amigo y dicen, y bueno, se enojó esa persona, es así. No la llames, va a tardar unos días y después se olvida, ¿sí o no? No, bueno, vos sabés que habla de más, pero no lo quiere decir así. Ay, vos viste, ella te quiere, no es que no te quiere, pero te está haciendo todo este show porque, bueno, vos viste cómo es.
Y nos vamos todos, ¿qué? Adaptando. Me adapto a tu cojera, me adapto a tu ceguera, vos te adaptás, ¿no? a mi columna chueca y nos vamos adaptando como cuerpo a nuestras carencias. Y si nos vamos adaptando como cuerpo a nuestras carencias, yo no le puedo decir al otro, hey, cuidado, estás tuerto. Cuidado, se estás perdiendo la vista. No lo voy a percibir. Y si yo no puedo confrontar al otro, no lo voy a poder tampoco, ¿qué? No lo voy a poder ayudar. Yo creo que para mí, mi esposo, hasta el día de hoy, desde el día que creo que lo conocí, ha sido la persona que más me ha hecho ver las áreas carentes de mi vida, las áreas condicionadas, enfermas, lisiadas de mi vida. Porque desde afuera él pudo ver en mí y decirme, mira, Paula, por acá no va, esto no está correcto, esta actitud no está bien. No, a veces, no sé, por ejemplo, el mal humor de la mañana, que yo siempre digo, ¿no? Cuando apenas me casé, yo decía que no era una chica de la mañana, ¿no? Soy una chica, una señora, una mujer ahora, pero en ese momento una chica. Sí, me sonó raro decir, soy una chica. No. Pero siempre fui una mujer que era más nocturna. Che, esto entre nosotros, una vez en una reunión dije, soy una chica de la noche. Queriendo decir nocturna. Entonces, cada vez que voy a decir que soy una persona nocturna, lo estoy pensando. Digo, Paula, no vuelvas porque esa reunión no me lo olvido más. Qué vergüenza que pasé. Y la gente me miró como, ¿qué quiso decir la pastora? Yo, perdón, no sabía dónde meterme. Bueno, paréntesis. ¿No? Pero soy una persona nocturna. ¿No? A las 11 de la noche me despierto, arranco a escribir, arranco a trabajar, ahí estoy en mi apogeo. Y a la mañana siempre me costó un montón. Y me acuerdo que siempre le decía a mi esposo, ay, amor, pero bueno, yo no soy de la mañana. Yo no soy de la mañana. Hasta que un día tuvimos ahí una situación donde yo me quejé por el café frío que me había hecho él a mí. Estábamos recién casados, teníamos creo que 1 año de casados, algo así. Y él me dice, no seas malcriada. De una. Yo imagínate que recién casada, perdón, vos a mí me vas a decir algo, me rechocó. Pero al mismo tiempo él me estaba queriendo que yo pudiera ver en mí una carencia, un área lisiada de mi vida que yo ya la había naturalizado. Y bueno, yo soy así, a mí no me gusta la mañana. Sí, pero porque no te guste la mañana no podés naturalizar andar tratando mal a todo el mundo. Ay, bueno, pero yo me crié con hombres, soy así, soy media bruta. No por eso tenés que ir a andar tratando a la gente mal. No, es que yo soy... Cuidado. Muchas veces naturalizamos muchas áreas de nuestra vida. Y no solamente nosotros, sino que si nosotros no quedamos advertidos de ella, nuestro grupo, nuestra gente también se va a adaptar a esa rutina. Y qué peligroso, qué peligroso. Si el cuerpo también se adapta a mis carencias. Si mi familia también se adapta a mis carencias, si mis amigos también se adaptan, ¿no?, a esa rutina de las áreas lisiadas de mi vida y ya no me confrontan y ya no me dicen, busquémoslo, llevémoslo y dejémoslo en la puerta. Ya está. Es un lisiado. Qué fuerte. Y en las relaciones se generan como esos pactos de silencio, ¿no? Como bueno, es Valentín, y bueno, Cami, y bueno, Debo. Y se empieza a hacer un pacto de silencio, donde empezamos a tratarnos, ¿no?, en base a esa carencia de carácter espiritual, de disciplina que tenemos. Pero acá viene la advertencia del Señor con esta palabra. Cuidado con las cosas que naturalizamos y pensamos que no tenemos problema con eso. Nos adaptamos y se adaptan los demás. Este hombre en el versículo 2
dice que lo llevaban ahí para, ¿qué dice? Para, capítulo 3, versículo 2. A ver, síganme la historia. Dicen que la gente todos los días lo dejaban ahí para pedir limosna. El otro jueves también estuvimos hablando de esto de la motivación, ¿no? ¿Para qué vamos al templo? ¿Para qué voy a Jesús? ¿Para qué voy a un culto? En este caso, este lisiado lo dejaban en la puerta del templo para pedir limosna. ¿Qué era eso? No, la limosna era algo que iba a resolver la necesidad del momento. No le iba a resolver la vida, no lo iba a sacar de esa situación, no lo iba a transformar, no lo iba a sanar. Lo que él estaba pidiendo, el para qué de su acción, el para qué él estaba ahí donde estaba, era muy corto. Y muchas veces nosotros, ¿no?, cuando buscamos al Señor, somos cortos en nuestra motivación. Lo que buscamos es algo muy cortito, no tiene largo plazo, no tiene visión. Nuestra oración a veces es, bueno, sácame del problema de hoy. Señor, sácame del mal humor de hoy. No, que te saque el mal humor. Yo siempre digo, no me gustan los días nublados, es un gran desafío para mí. Empieza el invierno y me pongo el pantalón de flores. En el otoño, no me importa, ¿viste? Porque me deprimen los días nublados, igual que a David. No, a David le encantan los días nublados. ¿Por qué? Respirar el frío. No está bien. Vos tenés que ir al vos estás lisiado y no te diste cuenta. No, entonces... Bueno, claro, y yo digo, bueno, no puede ser que el clima me condicione mi estado anímico. Ahora, cada vez que llueve, yo no le podía pedir, Señor, hoy otra vez te pido. No, hubo hace unos años atrás, yo dije, Señor, te pido por favor que me des la fuerza de voluntad y la madurez de carácter, que mi estado anímico no sea influenciado por el clima. Pero muchas veces nosotros lo que le pedimos al Señor son, ¿no?, peticiones a corto plazo, soluciones a corto plazo, milagros a corto plazo. Y lo que necesitamos pedirle al Señor es algo a largo plazo que transforme mi vida. Pero sin embargo este hombre decía, no pedía sanidad, como decíamos en Juan 6, que estaban pidiendo, no, lo perecedero. Y que yo les hablaba, no hay que pedir lo eterno. ¿Se acuerdan de esa palabra que les compartí? Que la gente después de la multiplicación de los panes y los peces decía, bueno, queremos al rey y queremos al que nos multiplique. Y el Señor le dijo, no me sigan por estas señales. Lo mismo acá. Se ve que lo que él estaba buscando era algo perecedero. Cuando vas al Señor, cuando te ves al espejo, en tu área espiritual, cuando nos vemos al espejo en nuestro carácter, ¿qué vemos? ¿Qué pedimos? ¿Qué necesidad vemos? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Con qué motivación? Que sea lo eterno, que no sea algo mínimo. Dice que en el versículo 5, dice que él estaba atento, este lisiado, estaba atento a Pedro y a Juan y con la mirada fija dice que él estaba esperando algo. Tírame algo. Ahí estaba este lisiado. Tírame algo. Y yo digo, qué tremendo. Porque sabés que en el griego esa traducción dice, como es una traducción parecida a cualquier cosa. Dame cualquier cosa. ¿Qué tenés para darme? Dame cualquier cosa. Yo digo, Señor, ¿cuántas veces nos hemos conformado con pedir cosas que son tan escasas? Bueno, Señor, quiero sentirme un poquito más bien, quiero llegar a fin de año bien, quiero que este año no me agarre una crisis a fin de año cuando vuelvo a estar soltero. Digo, no, cuando las cosas no se dan. Bueno, a ver, dame este milagro escaso. No. Pero sin embargo, este lisiado fue un hombre escaso.
tenía una expectativa mínima, corta, escasa. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís ¿cómo? Mal. Pedís y no recibís porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Mira qué tremendo es poder pedir bien, poder clamar bien, poder ver nuestra condición real para poder pedirle bien al Señor. Y si uno le pide algo escaso, algo corto, el Señor no nos lo va a dar. Pero voy a decir, ¿para qué? Pedime más, aquel que puede hacer mucho más de lo que podés imaginarte o pensar. Ese es nuestro Dios. Pero sin embargo estamos un poco instruidos, poco disciplinados, ¿no? En saber cómo pedir. Siempre nosotros, imagínate, nosotros acá como una comunidad misionera, a veces tenemos viajes misioneros al exterior y es una locura juntar finanzas para un viaje, ¿no? Y estamos orando, Señor, provee las finanzas, y Irán siempre nos dice, no oren así, no oren así. ¿Cuál es la necesidad? Llegar a tal lugar. Bueno, Señor, provee la manera, porque tal vez no es el dinero. Tal vez es directamente el pasaje, tal vez es otro medio, pero hay que aprender a saber pedir. Que nuestra oración, nuestro clamor sea inspirado por el Señor. Este lisiado pedía de manera corta, escasa, sin saber pedir. Pero sin embargo, algo que me sorprende mucho de esta historia es que aún este lisiado, sin ver su necesidad, habiendo naturalizado su realidad, aún mientras todos naturalizaban su realidad, su condición, aún ¿no? Envuelto en esa rutina, ¿no? De bueno, soy así, va a estar así, no va a cambiar, aún en medio de eso, aún sin saber pedir, aún siendo corto y todo, sin embargo, recibe un milagro. Y ahí yo digo, wow, la gracia divina del Señor. Y me da tanta alegría, ¿no? Eso, porque digo, la verdad muchas veces yo he orado mal, he pedido mal, no he visto mi necesidad y sin embargo me he encontrado como este lisiado con la gracia divina del Señor, que aún sin saber orar, sin saber pedir, sin ver mi carencia, el Señor proveyó un milagro de transformación. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos quiere enseñar a orar, un Dios que quiere que veamos y no naturalicemos nuestra necesidad. Tenemos a un Dios que nos quiere sacar simplemente de la puerta, de la rutina, del vicio de nuestros enemigos del alma, pero también tenemos un Dios que opera en gracia y misericordia. Un Dios que va mucho más allá de la ley, mucho más allá del protocolo, mucho más allá del paso 1, 2 y 3. Yo siempre decía, sería tan fácil que Dios me hubiese dado un libro, ¿no? Del 1, 2 y 3 y yo te lo sigo. Pero era tan... Y después digo, ay, qué difícil que se hizo seguir a Dios. Porque nos cuesta mucho encontrarnos con su ley y con su gracia al mismo tiempo. Nos cuesta muchísimo. La gracia de Dios actúa aún en medio de nuestra torpeza. La gracia de Dios actúa aún en medio de nuestra inmadurez. La gracia de Dios actúa, opera aún en medio de nuestra escasez. Es su gracia y es su amor. Dios lo sorprendió. Dice en el versículo 7, al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué transformación tan profunda. Esta necesidad que él no pidió, que él no vio, que estaba totalmente naturalizada, fue transformada, fue, ¿no? Dice, afirmada.
Y yo siempre digo, wow, qué tremendo, porque los milagros de Dios operando en nuestra vida traen firmeza espiritual. Dios operando en nuestra vida nos da estabilidad emocional, firmeza espiritual, estabilidad mental. Viste que eso es lo que estamos buscando muchas veces. Estamos un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo, ¿sí o no? Pero el impacto de la transformación de Dios en nuestra vida, lo que empieza a producir en nuestro ser es fortaleza, es firmeza, donde donde nuestros pies y nuestros tobillos que están temblando, que nunca los usamos, tal vez hay dones, talentos que nunca usaste, áreas en las cuales pensaste que no servías, que no ibas a poder, y de repente Dios con su gracia y misericordia te empieza a decir, yo estoy ahí, y aunque te tambalea un poquitito, Dios empieza a afirmar. Y lo que vos pensabas que eras, de repente ya no es. Yo me acuerdo cuando Camila, que creo que está ahí con Cata. Cami, ¿puedo decir algo tuyo? No sé si sí, se escuchó. Yo me acuerdo cuando ella era chica. ¿A qué edad llegaste, Cami? 22. Imagínate, 22 años. Vos no sabés, perdía toda la plata. Toda la plata perdía. Un despiste. Dejaba acá la plata, tiraba allá la plata, perdía. Entonces en un momento, yo le dije, mira, Cami, vas a empezar a trabajar con esta caja. No podés perder esta plata porque es plata ministerial. Ay, no, Paula. No, yo no puedo porque yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. ¿Es así o no? Bien. ¿Para qué? Estamos todos en la misma página. No, y yo no puedo para esto y yo no puedo para lo otro. ¿No es cierto? Porque yo soy esto. Yo dije, no, Cami, vas a poder, lo vas a aprender, vas a ver, vas a aprender. Y hubo un tiempo que perdía. Yo decía, ay, Señor, y pobrecita, ella tenía que reponer la plata. Imagínate, eran de cajas que no eran de ellas, eran ministeriales, entonces si lo perdía lo tenía que reponer. Y yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto. Qué tremendo. Y vos después de un montón de años después, de tiempo después, vos me dirías, no, pero Camila perdiendo plata. No. La realidad se transforma porque el milagro de Dios te empieza a afirmar en las cosas que vos ni pensabas que podías ser capaz. Vos perdonando, vos con esperanza, vos, ¿no?, entusiasta, vos con palabra profética, vos con liderazgo, vos con esto, vos con lo otro, y de repente cuando uno dice es imposible, pero nos encontramos con ese Dios de gracia que opera en nuestras carencias, nos fortalece, nos trae firmeza, y todos los tobillos y pies que tambalean, temblequean, se dice, turuluquean, se empiezan a afirmar. Dice que este hombre se mantuvo firme, caminó, saltó y adoró todo lo atrofiado, todo lo olvidado, todo lo endurecido en nuestra vida con el Espíritu de Dios vuelve a la vida. Ahora, qué difícil es verlo cuando uno no ve la necesidad. Dice que entró al templo, versículo 8. Dice, entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Este hombre, cuando empezó a ver esa fortaleza, no se quedó en la frontera del milagro. Y eso es lo que quiero también animarte, que el milagro de Dios no es para que nos quedemos a la puerta del propósito, a la puerta del milagro, a la puerta del cambio, a la puerta de la transformación, al casi cambio, al casi maduro, al casi transformado. El Señor no nos quiere dejar a la puerta. El Señor quiere que cuando su Espíritu nos dé esta sanidad, podamos entrar a su presencia. Como este lisiado entró al templo, nosotros podamos entrar a esa victoria, podamos entrar a ese propósito. Porque si no, parece que siempre a veces pensamos que el Señor siempre nos quiere dejar a la puerta, como en necesidad.
como con un evangelio medio raro, ¿sí o no? Como, pero no. Y no hablamos de exitismo, pero sí hablamos de poder alcanzar las cosas que el Señor dice en tiempo y forma se tienen que liberar. En tiempo y forma tienen que cambiar. Y para eso yo tengo que creer y tener fe. Y decir, sí, Señor, amén. Esta área que hoy estoy a la puerta, que estoy casi como que digo, ay, 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 esto me lo vas a dar. Yo me acuerdo cuando era chica, hubo un tiempo que estaba bastante apartada del Señor y mi papá me obligaba a ir a la iglesia, a las reuniones, y yo me quedaba en la puerta del salón, ¿no? Del lugar, me quedaba en la puerta exactamente en el marco. Parece que había una incomodidad en mí, que no me dejaba estar adentro. Y él me decía, entrá, pero vine, le digo. Vine, ¿querías que venga? Vine. Encima yo, intensa, de carácter. Y como eran mis papás los pastores, no había problema de írmeles al frente, ¿viste? Imagínate, Alejandrito Rodríguez, para los que conocen a mis papás, yo les mucho frente le hacía. Entonces me quedaba en el marco, me acuerdo, ¿no? Como así, me quedaba en el marco, me decía, estoy acá, y me hacía desde allá, ¿viste? Me hacía, estoy acá. Y esa era la discusión. Cada reunión yo ahí diciendo, bueno, soy tu hija y como estamos en tu techo voy a obedecerte porque no me queda otra, pero hasta acá, hasta el límite. Pero se ve que había algo inconsciente que no me dejaba entrar. Había algo espiritual que no me dejaba entrar porque era un paso más. Era un paso de elección, era un paso de decir, estoy en su presencia, más allá de lo físico. Y yo creo que el Señor también nos quiere, chicos y chicas, nos quiere llevar. Ay, quedé como chicos, qué chicos y chicas. Chicos. No, me dejaron adoctrinada. Yo creo, chicos, que el Señor nos quiere llevar en áreas de nuestra vida a dejar de justificarnos por la edad, por los traumas del pasado, por lo difícil de la sociedad, por lo difícil de estos tiempos y decir, cruzo la puerta y conquisto estas áreas carentes de mi vida. Entrar al templo, no te quedes a la frontera del milagro. No te quedes con la entrada, ¿viste? Cuando vas a comer y te traen la entradita, un canapecito, 2 quesitos. No te quedes en la recepción de la fiesta. Tenemos que pasar del otro lado. Y es tremendo porque dice que cuando Él pasa del otro lado, en el versículo 10, 9 y 10 dice, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y se llenaron ¿de qué? De asombro. Y mirá cómo la transformación personal impacta en el cuerpo. En otros, recién estábamos diciendo que nuestras carencias, ¿no? Nuestras limitaciones, nuestras áreas lisiadas de nuestro carácter afectan al cuerpo y ellos se adaptan también a nuestra necesidad, ¿no? Y se hace imperceptible. Pero también cuando empezamos a madurar, el cuerpo se bendice. También cuando empezamos a perdonar, también cuando empezamos a recibir el milagro, el cuerpo empieza a decir, ¿qué te está pasando? Te empieza a ver y decir, te veo distinto. ¿Qué te está pasando? Me asombra lo que estoy viendo, porque vos no eras así, Dalila, vos no eras así, Asa, vos no eras así, Aníbal. Entonces llegamos a ese cuerpo que estaba totalmente naturalizado como éramos nosotros y nos tratan como el viejo hombre y de repente ven que están hablando con otra persona. Y eso trae asombro. Va a ser para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de laburo, para tus hijos, para tus nietos.
aún para aquella descendencia que no vas a ver. Es algo eterno. Pero el Señor nos quiere sacar de las puertas del templo, de ese ritual, de esa rutina, de pedir lo corto y lo básico y lo escaso. Amén. Yo creo que es algo que uno le tiene que pedir al Señor. Señor, a ver, ¿en qué áreas de mi vida estoy pidiendo mal? ¿En qué áreas de mi vida directamente no te estoy pidiendo un milagro porque no lo percibo como algo malo? ¿Qué áreas de mi vida no las percibo como algo que me pueden traer consecuencias? Y digo, así estoy bien. Señor, ¿qué áreas de mi vida? Ya tengo una rutina, aún de saber cómo salgo de eso. ¿Cómo salgo de eso? Dejar de convivir, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez, hace muchos años, casi 18 años, falleció, 19 años, falleció mi primo, que no era más que mi primo, era como un hermano de crianza. Me crié con él, me llevaba mucho mejor con él que con mi hermano, ¿viste? Y en un accidente de tránsito un día falleció, tenía 3 años de casado, un pibe, ¿viste? Para mí fue terrible, ¿viste? No lo podía entender ni nada. Fui al hospital, fue la primera en enterarme con mi esposo. Llegamos al hospital y en una me pasan a Pablo al frente mío, ¿no? En las peores condiciones. Y a mí me agarró era un ataque de hace 20 años no se hablaba tanto de ataque de pánico, ataque de ansiedad, ataque de, no sé, ahora hay muchos subtipos de cosas. Me agarró un ataque de todo, ¿no? Me quedé sin poder respirar, no podía, una cosa desastrosa. A partir de ahí me agarró una claustrofobia que no hubiese podido estar acá. No podía estar, tenía que estar con las puertas de la calle abierta, ventana abierta, invierno, todo abierto, ¿no? Y me acuerdo que fui a una psicóloga y me dice, bueno, vas a tener que aprender a convivir con esto. Y yo dije, no, yo no voy a convivir con esto. Esto se tiene que curar. Me dice, bueno, puede que mejore o puede que no. No. Le digo, me quedé brava, ¿viste? No. Tiene que, decime cómo. Bueno, respira. ¿Qué respira? Bueno, me dijo cosas que no me sirvieron para nada, pero bueno. Lo intenté, nada. Pero yo empecé, dije, Señor, no. Señor, no. Señor, no. Y cada vez me subía a un colectivo y me bajaba. Y me subía por parada. Me subía a una parada y a la siguiente bajaba. Y me subía a una parada y me agarraba y me bajaba. O sea, no fue fácil y fueron años para cerrar una puerta, para trabar. Ahora, yo siempre sabía, en el fondo de mi corazón, aún en medio de esa carencia, que yo no podía normalizar y adaptarme a esa nueva Paula. No. El Señor me tiene que sacar. El Señor me ha hecho valiente, el Señor me ha hecho confiada, me ha hecho una mujer con esperanza, aunque sea de a poquito, pero voy a avanzar. Voy a avanzar. Y eso es lo que el Señor quiere, que no nos achanchemos como la morsa que dije el otro día. No seas esa morsa que dice, bueno, entro en la rutina de esta necesidad. No. Entra al templo. Aunque no sepas cómo pedir, tenemos un Dios de gracia. Pero entremos al templo. Amén. Pensá en esa persona que el Señor creó. Si esa persona que el Señor creó en el vientre de tu madre, que Él tejió, soñó, si ese niño hoy, después de 20, 30, 50, 60 años, si estoy, ¿no?, sano, libre, como el Señor me soñó, como el Señor me creó. Y si no, si vos podés reconocer ya diferentes áreas lisiadas de tu vida, decís, Señor, voy a empezar a pedir bien, porque quiero entrar al templo.